809-581-6300. Señoras y señores, aquí está el doctor. Qué bueno, bienvenido. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, mi gente. Contento y feliz. Le texteaba hace un rato a Juan. Qué tapón. Hay tapón hoy. Es Violento. como que ayer fue feriado, ¿verdad? No. Dos accidentes. Ah, 2 accidentes. Hubo accidentes. Pero yo no sé ustedes, yo me alegré del tapón. Ajá. Qué bueno que hay tapón. Sí, Mi esposa no se alegró porque me texteó que viene para acá y está en el tapón. Yo estuve en el tapón y yo, oh Dios, ¿llego o no llego? Pero me alegré porque cuántas veces no venía el segmento y la carretera estaba vacía, desolada, no había gente, ¿no? Y cuando estamos estancados como que no funciona bien la cosa, pero cuando la gente se mueve, pues entonces sí, tú sientes que está pasando algo. Pero doctor, que usted está hablando de estancamiento, de tapón, de estasis. Sí, pero es que la gente está saliendo a hacer algo. Hacer algo. Y de momento fue de las pocas veces que tú te alegras por el tapón, porque tú dices, ok, la gente está haciendo algo, está saliendo a la calle. O sea, es paradójico, pero, decía, pero me tengo que alegrar aunque llegue tarde. Así que mismo, y lo vi y llegó. decía, wow, la gente en la calle, qué bueno, se ve el movimiento de la gente. Tenemos que hacer más carretera entonces para que la gente pueda, pues, como que pueda llegar a tiempo. Qué bueno, nos alegramos por Sí, eso eso es y así. sabemos que se está moviendo, hay movimiento. Sí, estamos despertando y saliendo de la pandemia. Y hablando de movimiento, tiene un tema hoy bien interesante. De no movimiento, Exacto, de de no movimiento. ¿Qué puede ser si sigo con un dolor pélvico? ¿Qué es lo que es? Y todos los análisis salen bien, todo lo que me hago sale bien, pero el dolor está ahí. Siempre he dicho que no todo está escrito en términos de la literatura médica, siempre hay algo nuevo que descubrir o siempre quizás ciertas verdades están en nuestra cara y no nos damos cuenta de ellas. ¿Cuántos de ustedes no han estado todo el día de pie? Sí. El día de las elecciones. Este día sí estuvo fuerte. ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa y tus pies? No, muchacho. Ay. Sí. No lo soportas. Sí, duro. Sí. Es un dolor impresionante. Has estado de pie todo el día. Has estado estático. Pregúntenme a mí qué pasa cuando un día de cirugía es de horas trabajando. ¿Qué ocurre con mis pies? Esa estasis, ese estancamiento, ese no movimiento produce dolor. Y se hinchan los pies, hay congestión y la palabra clave en esta mañana es congestión. Y muchos de nuestros pacientes sufren de dolores pélvicos y usted le hace un sonograma, no hay fibromas, usted le hace un sonograma, no hay quistes, la paciente te dice, yo di a luz 3, 4 muchachos, sí me esterilizaron, pero fue por el ombligo y fue una cirugía fácil, no complicada, el otro día pude comer, pero ahora estoy sintiendo dolor pélvico y todos los estudios que me hacen, todo está bien, me hacen cultivo de orina, mi vejiga está bien. ¿Un dolor aguantable o estás hablando de un dolor pélvico como, digo yo, como un pitbull mordiendo? Yo entiendo que insoportable el dolor. El dolor que es soportable es ese dolor que cuando tú llegas tus pies están cansados y tú los quieres subir y tú recibes cierto nivel de alivio. Tú dices, pero eso está ahí constante, lo sientes y te preocupa a veces, pero es que como que esto no es normal. Como cuando tú dices, es que he estado todo el tiempo de pie, tengo que descansar, subir las piernas y cambiar de posición. Que quizás no es lo agudo, es lo constante. Sí. Levantarte y acostarte con él. O es como ese dolorcito de cabeza Exacto. que está y no está, o Que esa molesta. presión en la parte de la nuca que está, no está. Pero es que es un dolor, pero está ahí, no es que sea intenso, no es que sea tan agravante que me Exacto, saque de constante. carrera. ¿Y es frecuente en las nenas? Sí, muy frecuente dolor pélvico rayos. y por dolor pélvico una de las citas más frecuentes y la confundimos que tiene que ser el ovario o tiene que ser algo allá adentro y molesta, incomoda. Es ese tipo de dolor que aunque tú no te incapacitas, pero te roba como que la sonrisita. Y la gente dice, ¿tú estás bien? Y tú, sí. Pero hay algo como que te está molestando ahí. Y ese es un dolor que es un dolor retante para el ginecólogo cuando todo está bien y tú eres de los que te preocupa como profesional de la salud y quiere darle alternativas a los pacientes. Y en estos días que este tipo de dolor con varios pacientes me ha estado dando en la cara y dando en la cara, es como, ¿verdad? Una solución que tengo que buscar. O sea,
pues buscaba entre la literatura médica qué puede estar ocasionando un dolor en un paciente que ginecológicamente hablando tú encuentras y todo está bien. Pues tú puedes pensar que en el área pélvica está obviamente parte de los intestinos y tú puedes descartar con el gastro todas estas posibilidades de dolor en ese área. Pero ¿qué tal si el gastro viene de vuelta y te dice gracias por referirme a tu paciente y todo está bien? Está todo bien. Entonces tú tienes que decir, ok, aquí hay una situación y un issue que hay que trabajar. Entonces envías un sonograma o un estudio especializado en el área pélvica para que realmente delimiten de forma estructurada y llamas quizás a un buen radiólogo y le dice, mira, revísalo todo, mano. Revisa cada detalle en particular. Y de momento nos topamos con engrosamiento de los vasos sanguíneos que alimentan el área pélvica. Y ahí eso levanta una bandera roja. Okay. ¿Qué sucede con las venas varicosas en las mujeres? ¿Duelen o no duelen? Sí, dicen que molestan, incomodan, cuando se hinchan, que están demasiado tiempo de pie, ¿qué sucede? Tengo que trepar las piernas, doctor, yo creo que yo voy a tener una flebitis, envíeme a una persona especialista de las venas. ¿Por qué? Porque es un dolor que molesta. ¿Por qué? Entonces uno tiene que explicar por qué. Porque obviamente hay congestión, extravasación, eso es que los líquidos se mueven de un lugar a través de una membrana a otra, creando unos terceros espacios, como ocurre cuando se hinchan las piernas y da dolor. Okay. Entonces, este problema de dolor pélvico, cuando no tenemos una patología evidente, tenemos y nos hemos dado cuenta que muchos de estos pacientes tienen lo que se llama con el síndrome de congestión pélvica, que es lo que produce ese dolor. Okay. Entonces, todo está bien, pero hasta que no vemos que hay un poco de líquido en la cavidad, que las venas y las arterias están un poco más engrosadas, ahí tú te infieres que está pasando algo muy parecido, por eso di el ejemplo que esta mañana, que el paciente tiene dolor en las piernas por estar tanto tiempo de pie. Oiga, doctor, una vez yo presencié escuché una conversación de esas que supone que uno no escuche, pero que le llegan a uno. Y que uno dice, ¿qué cosa es eso? Entonces estas dos damas estaban hablando acerca de los dolores. Y una le decía a la otra, a mí las relaciones sexuales me causan mucho dolor porque yo tengo la pelvis bien pequeña. Entonces yo no olvido eso, pues me tuvo curioso, pero además de porque aquella mujer era como de 6 pies de alto, era grandísima, y yo me puse a pensar en mi cabeza de hombre, ¿no? Yo decía, mujer grande, pelvis pequeña. No entiendo. No entiendo. Sí, háganme un mapa. Ajá. Este tipo de preguntas. ¿Tiene algún sentido cuando una mujer dice que mucho sentido, porque aunque seas una mujer alta, puedes heredar diferentes tipos de pelvis. Está la pelvis ginecoide y está la pelvis androide. Está otra pelvis que se llama platipeloide. Y entonces los huesos se ubican de una manera que sí, cuando la pelvis es estrecha, y hay añadido a eso diferentes formas de cómo los tejidos se estructuran, y si tienes congestión pélvica, definitivamente esa paciente va a tener dolor pélvico. Podía tener entonces, ella estaba probablemente clara. Sí, muy clara. Okay. Muchas veces, yo diría que la gran mayoría de las veces, aunque entren en negación, disculpa aquí que Moraima está, las mujeres saben. Están bien claras y todavía quieren seguir buscando alternativas y saben por dónde viene el dolor. Ellas saben que es el ovario izquierdo, que es el ovario derecho. Mira, esto fue que después que di a luz, después que se me desgarró el área. Ustedes saben, por eso es que uno de los secretos y las claves de un buen ginecólogo, un buen médico, es preguntar, un buen historial, desde cuándo fue, cómo fue, bajo qué circunstancias, porque nos ayudan. Y cuando ya tú excluyes todo eso, como una pregunta como esa que tú estás diciendo, tú tienes que estar pensando en que está ocurriendo fisiológicamente algo igualito que lo que pasa con las venas varicosas y con las piernas y con la estasis. Y muchas veces es que la pelvis se queda quieta, se llena de líquido, se llena de sangre, se llenan esos vasos sanguíneos, no se bombean adecuadamente. Y entonces esa presión por líquido da dolor. Cuando usted se corta, se da un machucón que empieza a hincharse el área. ¿Verdad que el área duele? Duele. Y hasta que no baje ese hinchazón. Hasta que no baje la hinchazón, no se va el dolor. ¿Y qué alternativas hay? ¿Hay alternativas? Mira, ¿qué pasa cuando las cosas están estancadas? Cuando estamos en estasis o hay tapón.
Hay que moverse. Hay que ponerse en movimiento. Hay que moverse en movimiento. Una de las cosas que yo aprendí con uno de mis preceptores en ginecología y obstetricia, que ya no está con nosotros, está acá en el cielo. Él nos decía que su mayor reto en aquel entonces era las mujeres secretarias que eran que trabajaban muchas horas en el escritorio. Ajá. Y que estaban sentadas en la misma posición. Y de momento desarrollaban el dolor pélvico y hacen una evaluación completa. Y dice, pues que no tiene nada. Y a él se le ocurrió la brillante idea, dice, cambia de posición en el escritorio. Y él descubría que sobre el 90% de sus pacientes mejoraban su dolor. O sea, la estasis o el estar quieto demasiadas horas contribuyen a algo detrimental y negativo por cuanto somos seres que fuimos diseñados para el movimiento. Entonces, la pelvis, que es el eje central de todo movimiento, el tronco con la pelvis, que ahí está la coyuntura de nuestras dos extremidades más largas, que son las piernas, tiene un diseño muy particular para nosotros movernos. Somos seres que estamos diseñados para el movimiento, no para estar quietos tantas cosas. Me regalaron un reloj interesante que me indica cada rato que si yo estoy demasiadas horas quieto, suena y me dice, muévete. Tengo un reloj inteligente. Lo tiene también. Y me dice, muévete. Y es cierto, recuerdo cada momento que estoy demasiadas horas en una posición. A veces te duele el cuello. A veces no te duele la espalda. Y cuando tú vas literalmente a un quiropráctico, te ajustan y de momento dices, wow, como que descubrí América. Todo cambió. Los dolores. Indica cuándo debes respirar también el reloj, o sea que cuán importante es la respiración aun cuando hay dolores, ¿verdad que sí? Correcto, sí. Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre en el dolor de cabeza? Ajá. En el dolor de cabeza quizás un poquitito diferentes, es todo el contrario. Hay una vasoconstricción de muchas venas y mucha arteria en el cerebro. Ajá. Y eso es lo que conduce a un proceso de dolor de cabeza bien fuerte. Y obviamente hay que bajar ese proceso de vasoconstricción e inflamación que lo acompaña. Porque cuando se congestiona un tejido o se vasocontrae, en la vasocontracción no hay oxigenación. Okay. Y en la vasodilatación excesiva, congestión de demasiado líquido en la vena no permite el buen funcionamiento de esas venas y esas arterias para impulsar la sangre y movilizarla. Entonces, ambos extremos son malos para propósito de dolor. Así que, ¿qué hay que hacer cuando todo está bien en términos físicos? Cuando te evalúan, no tengo fibroma, no tengo cirugía, no tengo adherencia, no tengo. O es congestión pélvica, que ya lo sabemos, muchos médicos nos damos cuenta que, ¿y cómo es tu estilo de vida? ¿Y qué tú haces? Y te das cuenta que el paciente no se está moviendo, no está moviendo su fluido, puedes irte por ahí. O lo otro que está cobrando mucho auge es que Puerto Rico y Estados Unidos, siendo uno de los países más grandes del mundo en términos de cuánto hemos crecido, hemos desarrollado dietas inflamatorias. Ay, sí. Entonces, cuando ya todo está muy bien, tienes que preguntar quién tú eres en términos de cómo te ejercitas, cómo te mueves, qué haces. Y lo otro es quién tú eres nutricionalmente. Así que cuando el doctor Ruiz hace una evaluación exhaustiva del paciente y el paciente todo está bien y de momento regresa, yo sigo con mi dolor. Pues ya yo sé que tengo dos vías que buscar. Tengo que buscar la vía de congestión, como el síndrome de congestión pélvica, o saber quién nutricionalmente tiene una dieta inflamatoria. Y puedo dividirte los pacientes. O sea, dolor pélvico cuando todo está bien, en la paciente un poquitito, bueno, voy a decir una palabra más interesante, con juventud acumulada, por no decir añosa. La paciente que tiene juventud acumulada, que los añitos van pasando y tiene congestión pélvica, es muy diferente a la jovencita entre 15 a 21 años, 22 años, con dolor pélvico constante, porque tienes que pensar en endometriosis y otras cosas. Pero hemos dicho que todo está bien. Entonces, esa paciente joven, yo trabajo muy duro con sus hábitos nutricionales. Y es interesante escucharla. Decir, ¿cómo tú comes? Yo como muy bien. ¿Y usted, doctor? Entonces, ok, pues explícame. ¿Cuál fue tu desayuno? En toda esta semana, dame el desayuno del lunes, del martes, del miércoles, jueves. ¿Y para qué usted quiere saber eso? Porque ahí empiezo a delinear cómo nutricionalmente esta paciente tiene un dolor no explicable. O sea que eliminar los productos que causan congestión, inflamación, como es la harina y yo, entre otros,
puede ayudar a mejorar el dolor pélvico. Dramáticamente. ¿O sí? La palabra es dramáticamente. Somos literalmente lo que comemos. Literalmente en ese sentido. Tenemos que empezar a reeducar cierta población que vive en el fast track en términos nutricionales, porque van vías al dolor. Entonces, la población joven que tiene ese problema de dolor pélvico no explicable, claramente, por todo el protocolo que tú lo diseñas y excluyes cada detalle, ese paciente, pues hay un aborde nutricional que hay que trabajar. Ya el paciente adulto lo trabajamos de otra manera porque sabemos que también son deficiencias nutricionales, pero es el paciente que menos movimiento tiene. Ya tú tienes más horas en la oficina, te sientas 8 horas, 9 horas, te levantas del escritorio porque el cuerpo te lo pide diciendo, ay, tengo deseo de ir a orinar al baño. Es la única razón que una dama usualmente se levanta. O porque hay una necesidad fisiológica de ir al baño porque está en menstruación y tiene que cambiarse una toalla sanitaria. Si tú la dejas, se queda pegada frente a ese computador, esa computadora, horas enfocada en su trabajo. La mujer tiene esa habilidad. Los varones no, los varones tenemos la tendencia de movernos más que la dama. Y eso es diferente. ¿Por qué hablo de eso y por qué hablo de la situación nutricional? ¿Alguien sabe cuánto tiempo, en teoría, o ha leído, cuánto tiempo ciertos nutrientes que entran a nuestro cuerpo, forman parte de nuestro cuerpo, en un momento dado ya se desplazan y se van? No. Nadie sabe. No. Toma de 6 meses a 1 año. Wow. Nutrientes. Por decirte, los omega, que eso es tan importante en la célula, en la estructura de la célula. Esas cadenas de los omegas, que son importantes, que son grasas no saturadas. De 6 meses a 1 año. Tú tienes un jovencito que desde niño está comiendo grasas saturadas, todas sus células están convirtiéndose en células rígidas y no fluctuantes como debe ser. Sus receptores se ven afectados, sus nervios se ven afectados, esa célula está más contraída, no hay flujo adecuado de alimentos que entran o de tóxicos que salen. Entonces tú estás creando una cascada de eventos fisiológicos que cuando esa paciente que llega a los 13 años comienza a tener menstruación, que son procesos inflamatorios agudos que van y vienen, que son normales y fisiológicos, que no debería haber tanto dolor, explotan con lo que se llama una dismenorrea severa. Wow. Y un dolor severo, porque resolvimos a nuestros hijos con poco valor nutricional en los alimentos que le damos. Mira Así para que allá. dolor pélvico va más allá de un fibroma, de un quiste, de las adherencias, sino que fácilmente hemos contribuido de forma indirecta o porque nos quedamos quietos o porque tenemos malos hábitos alimenticios que nos conducen a un dolor pélvico que el médico te dice que todo está bien. Qué excelente información. Jamás imaginé que un dolor pélvico se pudiera asociar en algunos casos con la nutrición, doctor. Excelente para aquellas personas que quizás están buscando alternativas y no encuentran nada a trabajar con esa nutrición. Eso es así. ¿Cuánta gente no dice, yo no sé por qué cada vez que como tal o cual cosa me da dolor de cabeza? Estás desarrollando algún tipo de alergia contra eso. Tu cuerpo te está diciendo, no lo tomes, no lo comas. Comen ciertos alimentos como ciertos productos farináceos y de momento las manos se le hinchan. Es que no puedo cerrar la mano. Cada vez que como toda la semana arroz no puedo cerrar mis manos. El cuerpo te está diciendo algo. Estás desarrollando algo que te dice, no te vayas por ahí. Nuestro cuerpo nos habla. Y yo quiero invitar en este año 2021 a todas esas damas que estamos listos para echar el resto. Eso. Mire, agarre el toro por los cuernos en ese sentido. Dígale no a lo que hay que decirle no. Evalúese, vaya donde el médico y dígale, esto me está pasando, lo puedo estar asociando a tal o cual cosa. Ábrale el entendimiento a su médico, explícale todos los detalles, sea honesto con lo que usted está haciendo, con lo que está comiendo, el estilo de vida que está llevando, para que el doctor le pueda resolver su crisis de dolor. Yes. Doctor William Ruiz, ¿dónde lo llaman? Buenas noticias. Estamos en el 423-2424, ya se convirtió oficialmente, según mi administrador, en el cuadro telefónico de la oficina 423-2424, con la bendición que es un cuadro que usted puede enviar un texto. Así que si usted no le conteste,
envíe un texto al 423-2424 que uno de las secretarias y los asistentes le estará contestando prontamente. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias. A la orden. 8:54, Puerto Rico, buenos días. Estás en ruta.